Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, el poder transformador de la lectura en nuestra vida, con el Dr. Camilo Cruz y José Puentes. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Penguin Podcast Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña para hablar sobre un tema que seguramente cambiará nuestras vidas. Él es el Dr. Camilo Cruz, reconocido escritor, conferencista y coach internacional especializado en liderazgo y desarrollo personal, con gran experiencia en la publicación de varios libros de su especialidad y bastantes conferencias impartidas alrededor del mundo. Camilo ha transformado la vida de muchas personas con sus enseñanzas. Camilo, bienvenido. Me gustaría que las personas que te están escuchando conozcan un poco más de ti. Cuéntanos, ¿quién es Camilo Cruz? Bueno, pues muchas gracias. Primero que todo, qué bueno poder estar aquí, compartir con la audiencia de este podcast. Yo supongo que muchas de las personas que me conocen por alguno de mis libros, ¿no? Por mi libro La Vaca, mi libro La Ley de la Atracción o cualquiera de mis otros libros. Tal vez lo que no conocen, yo soy originalmente de aquí, de Bogotá, de Colombia. Hace 44 años me fui para Estados Unidos en busca de lo que todos vamos a buscar cada vez que emigramos a algún lado, ¿no? Una oportunidad de hacer algo especial con nuestra vida. En mi caso, yo me fui porque quería estudiar ciencia. Me fui para Estados Unidos, allá estudié física, me gradué como físico, luego estudié una maestría en física y luego un doctorado en física cuántica y después fui profesor por varios años de física cuántica, termodinámica, matemáticas y después comencé a escribir. Me entró esa idea de poder escribir algo para ayudar a otras personas y bueno, he escrito 40 libros. Hoy trabajo con muchos presidentes, artistas, atletas de primer nivel, empresarios, ayudándoles a encontrar qué hacer para poder estar conectados con nuestro propósito de vida, con nuestra misión personal y desarrollar un plan de éxito que nos ayude a triunfar y vivir una vida balanceada, ¿no? Que yo creo que es el gran dilema que muchos de nosotros enfrentamos, ¿no? ¿Cómo construir una vida en la cual no solo estemos respondiendo a nuestras metas profesionales, sino que mantengamos nuestra profesión en balance con nuestra vida personal, con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestra vida espiritual? Y bueno, eso es lo que he venido haciendo por los pasados 35 años ya. Excelente, Camilo. Yo creo que tu historia de vida es una inspiración para muchas personas, sobre todo para las personas que decidimos emprender, decidimos cambiar nuestras vidas. Escuchar esas historias de ti creo que nos motivan bastante. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que no solo involucra a los lectores, sino que también a todos aquellos que buscamos siempre la excelencia, teniendo un propósito de vida claro, como tú lo mencionas. Estamos expectantes de que en este espacio podemos hablar de un tema muy importante, que es el poder transformador de la lectura en nuestras vidas. Enfocado sobre todo para aquellas personas que buscamos crecer, buscamos salirnos de esa zona de confort y sobre todo para aquellas personas que también decidimos emprender, ¿cierto? Emprender, el cual es un propósito de vida muy bonito porque son personas que realmente están buscando cumplir como una meta, como tú lo dices. Entonces, en ese orden de ideas, la herramienta clave para poder salir de esa zona de confort, para poder salir de esa zona donde nos encontramos y encontrar esos objetivos, pues digamos que pues vamos a hablar de ese bonito tema que es el transformador de la lectura en nuestras vidas. Entonces, Camilo, hoy queremos hablar sobre este tema y para empezar quisiera preguntarte cómo es que la lectura ha podido influir en tu vida personal y profesional para llegar al punto en donde estás y muy seguramente para llegar muy lejos porque la carrera todavía no termina acá. Pues mira, curiosamente, en los cientos de entrevistas que yo hago, las personas que me entrevistan asumen que mi actividad principal es la escritura. Como escritor, suponen que yo en realidad a lo que me dedico por encima de cualquier cosa es a escribir.
Y pues obviamente yo escribo mucho, ya tengo 40 libros, siempre estoy trabajando en un nuevo título, pero las personas a veces se llevan una sorpresa cuando yo les digo que mi actividad principal es leer. De hecho, yo les digo a ellos que yo no podría escribir si no leyera, que mi escritura es simplemente un producto de la lectura. Y yo siento que, y es algo que siempre he observado a través de todos mis años trabajando con diferentes personas, yo nunca he conocido a una persona exitosa, a un emprendedor exitoso, a un profesional exitoso que no haya sido un gran lector. Y la razón es muy sencilla. Leer nos permite a nosotros aprender y crecer de la manera más eficiente posible. Porque yo no sé si las personas se han puesto a pensar en esto, pero cuando tú estás leyendo un libro, tú tienes la oportunidad de en un par de semanas o en un mes o en un par de meses leer algo que a lo mejor al escritor le tomó 10 años. Investigar, escribir, reescribir, corregir. Entonces, cuando uno tiene un libro en la mano, uno está leyendo algo que a lo mejor le ha costado una buena parte de su vida al escritor y uno tiene la oportunidad de disfrutarlo en un par de semanas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, obviamente, está el hecho de que, sin duda, a pesar de que yo estoy totalmente convencido de que todos nosotros tenemos dentro la semilla de grandeza necesaria para triunfar y que si tenemos sueños y metas y deseos que queremos hacer realidad, es porque seguramente dentro de nosotros ya se encuentran los talentos y las habilidades para hacerlos realidad. Sin embargo, muchas veces esos talentos hay que desarrollarlos. No, están allá adentro, pero hay que desarrollarlos. No están así aflorando, que estén de rápido acceso. Entonces, ¿y cómo los desarrollamos? Pues muchas veces con el poder transformador de la lectura. Porque yo pienso que para cada reto o obstáculo o debilidad que un emprendedor y una persona que quiere triunfar en la vida crea tener, para cada uno de esos retos seguramente hay un libro ya escrito que te pueda ayudar a superarlo. Así que cuando yo pienso en el poder transformador de la lectura, no es hipérbole, no es metafórico, es simplemente que yo creo que genuinamente leer un libro te transforma, te convierte en otra persona, te ayuda a crecer y a descubrir talentos que ya están en tu interior y que a lo mejor ni siquiera tú mismo sabías que tenías. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Camilo. Leer despierta una pasión increíble y nos ayuda muchísimo a podernos enfocar en realmente conseguir esos propósitos de vida. Pero que una persona o un emprendedor, porque estamos hablando de, digamos, dos tipos de personas, aquellas que quieren salir de su zona de confort, que de pronto se sienten desorientados, pero también está ese emprendedor y ese empresario que también busca un propósito muy bonito, no solamente para su vida, sino para la bonita labor que está haciendo. ¿Cómo crees que ellos pueden empezar a iniciar esa transformación personal? ¿Cómo se pueden sentir motivados a través de la lectura cuando no han podido tener un libro en sus manos? Porque los índices de lectura en Colombia, quizás en otros países puede variar, pero no son muy altos. ¿Cómo hacemos para que esas personas puedan empezar a motivarse a leer y que esa sea la herramienta de transformación personal para sus vidas? Mira, tú no te imaginas la cantidad de veces que yo hablo con personas que me dicen, pues me encanta lo que dices, Camilo, pero es que yo no soy buen lector. Yo no he desarrollado el hábito de la lectura. Yo no aprendí a leer desde pequeño, o sea, sé leer, pero no aprendí a cultivar ese hábito de querer leer. Y yo digo, no, pues eso está bien. Yo tampoco en mis primeros años, pero lo desarrollé. Y lo desarrollé porque simplemente entendí que era una opción que yo tenía para poder mejorar, crecer y desarrollarme como ser humano y como profesional. Entonces no se trata de si aprendiste o no aprendiste a leer desde pequeño, de si tienes o no tienes el hábito. Se trata de
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes un propósito de vida, una misión que quieres lograr? ¿Tienes unos sueños y unas metas y unos objetivos que quieres hacer realidad? Y si la respuesta es sí, sí los tengo, entonces mi siguiente pregunta para ti es, si yo te dijera que para lograr eso que quieres tienes que aprender a leer en el sentido de desarrollar ese hábito y ese amor por la lectura, de poder leer 30, 40 minutos diarios de un buen libro que te ayude a crecer, tú pensarías que, tú dirías, no, ¿sabes qué? Si ese es el precio, entonces prefiero renunciar a mi sueño. Yo no creo que nadie diría eso. Yo creo que si tú tienes un sueño que quieres hacer realidad y yo te digo que leyendo lo puedes hacer realidad más rápido, yo espero que la siguiente pregunta que me hagas sea, bueno, dime con qué libro empiezo. Y empezar, porque es que tiene sentido. O sea, ningún atleta te va a preguntar cómo puedo yo llegar al campeonato mundial, pero no me diga que tengo que entrenar, por favor. Ningún compositor podría decir, yo quiero componer las sinfonías más hermosas del mundo, pero no me diga que tengo que aprender a tocar piano y que tengo que practicar. Porque entonces tú estás haciendo algo que es imposible y es que estás negociando el precio con el éxito. Y el precio del éxito no es negociable. O pagas por el precio por el éxito y triunfas, o terminas pagando un precio aún mayor, que es el fracaso. Y el precio del éxito es leer. Es leer. Yo sé que suena un poquito como que a lo mejor yo estoy demasiado inclinado porque, pues claro, pero Camilo, pues obvio, tú eres escritor, ¿qué más esperamos que nos digas que toca leer? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo lo he experimentado en mi vida. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo tenía muchos retos y dificultades en muchas áreas de mi vida que aprendí a superar con un libro. Cuando una persona viene a mí, como gracias a Dios ocurre muchas veces en muchos países, y me dice, Doctor Cruz, usted me cambió la vida. Ahora, yo entiendo, yo aprecio lo que ellos están queriendo decir. Yo entiendo que ellos me están diciendo, gracias, ese libro que usted escribió me ayudó a recapacitar, a pensar en ciertas cosas, a cuestionarme. O sea, yo no les cambié la vida, ellos cambiaron su propia vida, pero yo tuve la oportunidad de jugar un papel, así sea pequeñito ahí, pero un papel con algo que yo escribí. Y yo no solo experimento eso como autor, sino como lector también. Cuando tomo un libro en mis manos, yo me abro a la posibilidad de que en ese libro voy a descubrir algo espectacular que me va a ayudar a mí a crecer. De acuerdo, Camilo. Y tocas varios temas que son importantes y trascendentales para el crecimiento de las personas. Hablas primeramente de un propósito, ¿sí? Si no hay un propósito, realmente es imposible que alguien quiera triunfar en su vida. Tocas un tema de disciplina, tocas un tema de hábitos, ¿cierto? Entonces empiezan a jugar varios elementos de qué tengo que hacer yo para poder desarrollar, primero que todo, esa transformación que quiero para mi vida, qué tengo que hacer yo para poderle coger cariño a la lectura. Y a medida de que las personas empiezan a desarrollar ese hábito de la lectura, se empiezan a dar cuenta que hay varios puntos que se tienen que trabajar. Para algunos el tema de disciplina, para otros el tema de las finanzas, para otros temas de espiritualidad, de emociones, etc. Y digamos que ahí empieza a enmarcarse un tema muy importante en el crecimiento y desarrollo de la persona, que básicamente estamos hablando de un crecimiento personal, de un crecimiento espiritual, de un crecimiento mental, de un crecimiento social, por ejemplo. Y a lo que hoy es, Camilo, en los libros existe la posibilidad de que haya un tema para cada persona, un tema específicamente para un libro de espiritualidad, un tema específico para un tema de crecimiento personal, de desarrollo de hábitos, de desarrollo de disciplina, porque claro, las personas necesitan desarrollarse, pero no todos de la misma manera. Entonces te pregunto, de acuerdo a tu experiencia, a lo que has venido liderando en distintos escenarios,
¿Consideras que hay libros de ese estilo para cada una de las personas? Bueno, mira, me estás haciendo una pregunta bastante capciosa. O sea, yo he encontrado personas que me dicen, Camilo, si yo le pidiera que me recomendara un solo libro, porque no voy a leer sino uno solo, ¿cuál me recomendaría? Digo, no, pues si no vas a leer, si no vas a leer sino un libro, mejor no leas. Porque es que eso no es un hábito. Aquí de lo que estamos hablando es de crear un hábito. Yo creo que todas las respuestas a las preguntas que estás buscando, ya sea a nivel personal, profesional, espiritual, de salud, de estado físico, de finanzas, de emprendimiento, de disciplina, de cómo criar hijos, de relaciones, todas esas preguntas no las vas a encontrar en un solo libro. Por eso es que estamos hablando de desarrollar un hábito. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida vas a tener que leer muchos libros. Ahora, pero tú mencionaste algo que quiero referirme a eso anteriormente. ¿Cómo hago yo para desarrollar ese hábito, ese cariño por la lectura, ese amor por leer? Digo, ¿sabes qué? Yo voy a retarte a que comiences a leer así no tengas ese cariño y ese amor. Comienza a leer. Sin cariño y sin amor, pero comienza a leer. Porque en la medida en que comienzas a leer, así es que se despierta ese cariño y ese amor y esa pasión por la lectura. O sea, quizás al principio cuando uno comienza a leer es un trabajo, es como que voy a tener que leer y te tienes que empujar a leer, te tienes que obligar a leer y te dicen leen 30 minutos y tú ya estás mirando el reloj a ver cuántos te faltan todavía. Si ese eres tú, que literalmente no te gusta leer, pero te vas a empujar a leer porque me estás escuchando diciendo que es parte importante del éxito, pues hazlo, empújate, hazlo así no tengas ganas. Pero lo que vas a descubrir es que con el tiempo comienzas a desarrollar ese amor, ese sabor por querer leer. Porque cuando tomas un libro en tus manos y comienzas a descubrir cosas que de otra manera no se te habían ocurrido, pues fíjate que es un despertar, es una epifanía para ti. Yo pienso algo. Yo creo que ningún médico iría a la escuela de medicina y diría, bueno, primer semestre, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero no me diga que tengo que leer. Porque si tengo que leer, yo no soy bueno leyendo. No, tú no puedes negociar el precio. Leer es parte de eso, es parte de convertirte en un profesional exitoso. ¿Ves? Yo no me imagino si tú fueras a un médico y estuvieran hablando de la lectura y el médico te dijera, bueno, gracias a Dios, yo hace 35 años desde que me gradué no volví a leer nada. Si alguien me dice eso, yo digo, yo cambio de médico, porque entonces yo sé que esta persona no ha crecido, no ha evolucionado. No, entonces yo no quiero poner mi vida en manos de esta persona que no ha crecido ni evolucionado. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, ¿ves? Entonces, la lectura no es simplemente un fin. La lectura es un medio por el cual comienzas a descubrir talentos que ya había en tu interior. Comienzas a desarrollar habilidades que tenías, que a lo mejor no sabías que tenías. Y tú has mencionado temas y áreas que para todos nosotros son vitales. Las finanzas, por ejemplo. Yo he escrito varios libros donde le enseño a las personas a tomar control de sus finanzas y les muestro qué tienen que hacer y todo. ¿Por qué son importantes los libros de finanzas? Te voy a decir una que esa debería ser la única razón necesaria. Y es porque en todos los 5 años de primaria, de escuela primaria, los 6 años de secundaria y los 5 años de universidad, jamás nos enseñan cómo tomar control de nuestras finanzas. Entonces la persona se gradúa después de haber estudiado 16 años y todavía no sabe cómo hacer un presupuesto personal. Está endeudada hasta la coronilla y no sabe por qué. Cree que la culpa es de las tarjetas de crédito, del gobierno, de las empresas que lo están engañando a uno para amarrarlo y que uno gaste. Digo, no, ellos no son responsables por tus finanzas. Tú eres responsable por tus finanzas. Ahora, de esa misma manera,
podemos visitar cada uno de esos títulos, de esas áreas que tú mencionaste anteriormente. La salud, ¿cuántos cursos nos enseñan a nosotros donde nos expliquen cómo comer bien, cómo cuidar de nuestra salud, cómo funciona nuestro organismo? Porque no, la gente lo aprende en la universidad de la vida, literalmente. Cuando tú, inclusive en aquellas carreras donde tú crees que definitivamente estudiaste lo que necesitabas para esa carrera, si vas a ser un gerente y dices, yo soy gerente y yo estudié administración de empresas, yo digo, fantástico. Dime una cosa, ¿cuántos cursos te dieron a ti en la universidad sobre cómo desarrollar relaciones positivas con las demás personas? Me dicen, no, yo eso no lo tomé, eso no lo cubrimos. Digo, pero a ver, un momento. Sí, yo entiendo que hay muchas otras materias que hay que tomar, pero esa para mí es el fundamento de ser un buen líder o ser un buen gerente. Y fíjate, no lo aprendiste en la universidad. Entonces, ¿qué haces? Vas por la vida, el resto de la vida diciendo, soy un gerente mediocre porque en realidad esto nunca me lo enseñaron. Y el problema es del sistema educativo que no me enseñó, o tomas la otra opción, que es decir, a lo mejor no me lo enseñaron en la universidad, pero sé que hay libros que se enfocan en eso. Entonces voy a ir, comprar un libro y leer y aprender. ¿Ves? Entonces por eso es que es tan vital esto. Camilo, tú mencionas el tema de finanzas, pero también mencionas el tema del liderazgo. Mencionas el tema de la gestión. De esos grandes gerentes que están no solamente responsables de una empresa, están siendo responsables de sus colaboradores, de sus personas, y esas personas tienen familia, ¿sí? Mencionas también sobre el tema del sistema educativo, 16 años estudiando y que al final no sabemos manejar un presupuesto personal, ¿cierto? Si tuvieras tú la oportunidad de entregarle un libro a cada persona en esta sociedad o en la sociedad que conoces o en cualquier parte del mundo, ojalá todo el mundo pudiera tener un libro en sus manos, ¿qué crees que puede pasar con la sociedad? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería ese mundo que tú ves si todas las personas pudieran tener la oportunidad y la dicha de poder leer un libro? No, sería maravilloso. Primero que todo, sería espectacular porque entonces nosotros entenderíamos que nuestro éxito, nuestro desarrollo no está en manos del sistema educativo, ni del presidente, ni del alcalde, ni de lo que el ministro de Educación dice, sino que en realidad eso sería una muestra de que hemos aceptado que nuestro desarrollo personal es nuestra propia responsabilidad. Y si te das cuenta, la mayoría de nosotros tenemos un montón de excusas de por qué no leemos. No leemos porque no nos enseñaron, entonces la culpa es de mis padres. No leemos porque en el colegio no era la materia más importante, entonces la culpa es de mis profesores. No leemos porque es que no gano lo suficiente y no tengo dinero para comprar libros. Los libros son muy caros, entonces la culpa es de los escritores y de las editoriales que cobran por esos libros. Imagínate, qué abuso, ¿no? No leemos porque es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Claro, tenemos tiempo para mirar 40 horas semanales de televisión, pero no tenemos tiempo para invertir media hora en un libro. Entonces, yo, me vas a perdonar que diga esto y no lo hago con mucha frecuencia, pero si yo tuviera que recomendarles un libro, yo le diría que leyera La Vaca, porque entonces ahí aprenderían a matar todas esas excusas y pretextos que no nos dejan triunfar, porque eso es lo que las vacas son. Todas las excusas, pretextos, justificaciones. Y si te das cuenta, todas esas justificaciones que acabo de mencionar, la culpa no es mía porque mis padres no me enseñaron a leer, la culpa es de los profesores que no fomentaron la lectura, la culpa es de las editoriales que ponen los libros muy caros, la culpa es que no tengo tiempo. Todas son excusas, porque en realidad tú tienes control sobre todo eso. Porque la misma persona que dice no tengo dinero para comprar un libro
Es la misma persona que no lo piensa 2 veces para comprar una boleta para ir a ver un partido y pagar 4 veces más de lo que cobra un libro por ir a entretenerse por 90 minutos viendo un partido de fútbol. Ahora, yo amo el fútbol. No le estoy diciendo a la gente no vaya y no vea fútbol o ver fútbol es desperdiciar el dinero. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que si tú tienes dinero para comprar una boleta para ir a un partido de fútbol, no me digas que no tienes dinero para comprar un libro. Si miras televisión a la semana, ¿tú sabes eso? José Luis, la persona promedio mira 40 horas de televisión a la semana. Tú me estás diciendo que tú no puedes sacrificar 2 o 3 de esas 40 horas para involucrarte en leer un libro en lugar de gastártelas viendo La Voz. O sea, no tengo nada contra La Voz, nuevamente, pero que también inviertas en ti y tengas control de algo que te va a ayudar a ti. Porque es que el programa ese de televisión te da entretenimiento por 60 minutos y cuando lo apagas ya mañana ese entretenimiento no está ahí, al punto de que tienes que ver otro programa para seguir entreteniéndote. No, pero en cambio un libro te da la oportunidad. Yo he leído libros que los leí hace 25, 30 años. Yo tengo 64 años, recuerdo un libro que leí cuando tenía 14 años, o sea, hace 50 años. Y todavía, hace 3 días estaba dando una conferencia en México ante 1,800 empresarios y cité algo de ese libro que leí hace 50 años. Entonces, fíjate ese poder, eso que te da la lectura, que se queda contigo. Bueno, Camilo, vamos a hablar ahora de libros. Lo mencionas en el libro de la vaca acerca de la responsabilidad, de no echar culpas. Lo menciona Brian Tracy en el libro de Si lo creas, lo creas. Y hay un libro también muy bonito, espectacular, que se llama Solo una cosa, del sello Editorial Aguilar, donde nos enfocamos o nos enseña a enfocarnos realmente en algo valioso para lograr nuestros propósitos. ¿Qué libros tú nos puedes recomendar para empezar ese hábito de la lectura y empezar esa poder transformación de la lectura en nuestras vidas? Si es un emprendedor, si es un empresario o si es una persona que va a salir de su zona de confort. Sin duda, una de las preguntas que más me hace la gente es acerca cuál es mi libro favorito, qué libro puedo recomendar, qué libros puedo hacer. Y a ver, yo he tenido libros que sinceramente me han cambiado y me han impactado al punto de que he visto un profundo cambio en mí mismo a nivel personal. Algunos de ellos tú los has mencionado, obviamente. Yo recuerdo el primer libro que yo leí, se llamaba Vislumbres de Esperanza y fue donde encontré un poema que me retó a mí a crecer, que era un poema de Amado Nervo que decía, en alguna parte decía, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y fíjate, yo no recuerdo muchas otras cosas de ese primer libro, pero recuerdo eso. ¿Por qué? Porque ahí cuando yo leí eso dije, wow, yo soy el arquitecto de mi propio destino. O sea, mi destino no está en manos de mis padres, ni mis profesores, ni el presidente, ni el alcalde, ni mis amigos, ni nadie. Está en mis manos. Y fíjate cómo esa frase la llevo conmigo desde hace 50 años que la leí por primera vez. Muchos libros, a lo largo de ellos tengo autores que me han impactado increíblemente. Norman Vincent Peale fue un autor que me cautivó a mí. Yo podría hablar de libros que he leído hasta ahora y que me han impactado, pero lo cierto es que seguimos teniendo nuevos títulos que van saliendo y que van llegando y que de autores presentes de ahora, que te dan una perspectiva que a lo mejor autores hace 20 años no podrían dártela, porque hace 20 años no estábamos viviendo una revolución tecnológica, ni las redes sociales juegan el papel que juegan hoy, ni habíamos atravesado una pandemia, ni todas las cosas que hemos visto que han ocurrido.
en los pasados 5 o 10 años, ¿no? Entonces, por eso es que no es simplemente leer un libro y decir ya leí, no, sino que siempre tienes que seguir leyendo, porque nuevos títulos comienzan a ver las cosas desde una perspectiva que es totalmente nueva, ¿no? Cuando yo leía, por ejemplo, el libro del efecto compuesto de Darren Hardy, decía, wow, espectacular, este libro a lo mejor no se había podido escribir hace 20 o 30 años porque los conceptos que toca son increíblemente ricos, nuevos, novedosos, ¿no? Cuando yo escribí, por ejemplo, mi libro de storytelling, esto de contar historias es algo que nos acompaña desde la época de las cavernas, pero ahora aprender que el arte de contar historias te puede ayudar a ti a crecer como empresario, como emprendedor, como profesional, como padre, es algo muy novedoso. Es algo que no se hablaba hace 10 años, pero que se viene hablando desde hace 5 años para acá, ¿no? Cuando nosotros en intelecto.com, del sello de Taller del Éxito, sacamos el libro de El hombre más rico de Babilonia. Esto es una historia de muchos años. Esto es una historia que fue contada y que fue un libro que fue escrito hace muchos años. Sin embargo, cuando comienzas a ver aplicaciones de eso al día a día de hoy, te das cuenta que muchos de estos temas, a pesar de que hace muchos años pudieron haber sido escritos, siguen teniendo una enorme relevancia. Hay un libro que yo recuerdo que yo no sé, este libro debe tener más de 50 o 60 años y aún lo leo hoy en día y me toca, que es un libro que se llama La magia de pensar en grande. Y ese libro, La magia de pensar en grande, te reta, porque te obliga, te dice, oye, ¿por qué tener sueños pequeñitos cuando puedes tener sueños grandes? ¿Por qué no enfocarte en cosas maravillosas que te puedan cambiar a ti verdaderamente, en lugar de simplemente enfocarte en lo que sea cómodo y sea fácil de lograr, ¿no? Entonces yo leo ese libro y a mí me reta. Claro, leo los libros que siempre nos han gustado, por lo menos a mí en términos de desarrollo y crecimiento personal. Piense y hágase rico. Libros como, por ejemplo, El optimista tenaz de Norman Vincent Peale. Yo he tenido la buena fortuna de compartir escenario como conferencista con personas que venía leyendo desde hacía mucho tiempo, como Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, o por ejemplo, Brian Tracy, a quien mencionaste anteriormente. Con él tuve la oportunidad de escribimos un libro juntos que se llamó Piensa como un millonario. Entonces, yo siento que ese afán que algunas personas tienen de saber cuál libro me puede a mí, cuál es el libro que debería yo leer, no debería ser quizás el mayor afán. El afán debería ser desarrollar el hábito de la lectura, entendiendo que si lo haces, de aquí en adelante en lo que te queda de vida vas a leer 600 o 700 o 1000 o 2000 libros. Y eso es fantástico porque cada uno de ellos te abre la puerta a un nuevo mundo. Camilo, tienes toda la razón. Desarrollar el hábito de la lectura más que leer el libro A o el libro B. Varios libros que mencionaste a manera personal me encantan, como por ejemplo El efecto compuesto. Pero más importante que eso es cómo desarrollo ese hábito de la lectura. De pronto la pregunta puede ser muy técnica, ¿sí? Claro, necesita elementos de pasión, necesita elementos de disciplina, pero ¿tú cuál crees o qué nos recomiendas a nosotros los oyentes? ¿Cuál sería la técnica ideal para desarrollar ese hábito de la lectura? Mira, yo te voy a decir algo que he compartido con algunas personas y yo creo que algunas personas, a lo mejor los muy puristas en el campo de los libros, ya los veo escribiendo comentarios y diciendo qué absurdo y boicoteando
La filosofía de Camilo Cruz, pero yo siempre yo digo, hay que ser pragmáticos, prácticos. Yo recuerdo una persona que llegó a mí hace varios años y me dijo, doctor Cruz, usted me convenció. Sé que tengo que leer, ya sé, pero es que, doctor Cruz, yo veo un libro y comienzo a temblar, me da, no sé, no me veo yo cargando un libro. Literalmente no me veo cargando un libro. Hay personas que son así, ¿eh? O sea, no. Y le digo, no tienes que cargarlo. Te voy a enseñar un truco. Ve y coge el libro y arranca las primeras 5 hojas y ponte las 5 hojas en el bolsillo. Y ese día lee las 5 hojas. Léelas. Tu meta es leer esas 5 hojas. Me dice, y lo que viene, cuando llegues por la noche, si te encantó lo que viste en la última hoja y quieres terminar de leerlo, léelo. Pero si no, pues arranca las siguientes 5 y te las llevas al otro día. Y las personas, algunos colegas me dicen, Camilo, ¿de verdad usted le dijo algo? ¿Usted le aconsejó eso a una persona? Arrancar las 5 hojas del libro. Y decía, esa no es la manera en que yo leería un libro, obviamente. Pero si esa es la única manera en que esa persona se va a enseñar a sí misma a leer, pues hazlo. Porque en realidad el papel y la tinta que están invertidas en ese libro no es lo que vale el precio que tú pagaste por ese libro. Lo verdaderamente importante es lo que tú hagas con esas ideas. Y si la única manera de lograr poner tu mente en contacto con esas ideas es que lo leas 5 páginas a la vez, pues hazlo. Yo espero que con el segundo libro no tengas que hacer lo mismo, que ya hayas dicho, oye, pues sabes que ya no me da tanto nervios y tanto estrés cargar el libro en la... Si sigue siendo, pues sigue haciéndolo. Pero la idea, y no estoy jugando aquí a ser abogado del diablo, ni estoy tratando de ser, de dármelas de gracioso con esto. Lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo es algo que profundamente yo creo. Y es, lo importante aquí es que tú te des a ti mismo la oportunidad de ponerte en contacto con estas ideas. Hace poco tiempo, nosotros lanzamos un concepto espectacular. Para mí es espectacular después de todos estos años escribiendo y leyendo, que se llamó o se llama intelecto. Intelecto es una librería en línea, un sitio en línea, pero no es donde encuentras novelas y cuentos y poesías y libros de cocina. Que todo eso está bien y yo leo mucho de eso. Yo soy un lector de ficción voraz también. Pero yo digo, hay personas como las que hemos venido hablando, emprendedores, empresarios, líderes, personas que quieren salir adelante. Yo dije, qué bueno poder tener un sitio donde todas estas personas puedan ir y encontrar libros que le ayuden a ellos a crecer en esas áreas de su vida. Entonces yo dije, si yo tuviera que escoger una biblioteca y poner en una biblioteca no los 5 millones de títulos que tiene Amazon, sino un par de cientos de títulos que estuvieran enfocados en ayudarle a esa persona a crecer a nivel personal, profesional, espiritual, financiero, de salud, como pareja, como padre, como madre, ¿qué libros pondría ahí? Y me di a la tarea de mirar estos libros que me hubieran cambiado a mí, que yo supiera que habían cambiado la vida de otros, y los pusimos en esa colección ahí en intelecto.com. Y pues obviamente son muchos de los libros que yo he venido, que nosotros hemos venido publicando con nuestro sello editorial Taller del Éxito, porque yo siento que es una de las partes donde la gente puede aprovechar más ese hábito de la lectura, ¿no? Porque leer para entretenerse está bien. Y yo leo para entretenerme. Yo agarro una buena novela y me apasiona y me encanta y me divierto. Y cuando me siento después de un día de trabajo largo
y me siento a leer me encanta poder leer una buena novela, pero cuando leo con el deseo de crecer para poder ser una mejor persona y lograr mis metas, leo con propósito. Y entonces eso fue lo que hicimos con Taller del Éxito y con Intelecto.com. Poder tener un sitio donde hubiese estos libros para que tú leas con propósito. Camilo, hablando de Intelecto.com, desde el punto de vista o desde los ojos del marketing, uno puede decir Intelecto.com tiene varios elementos que realmente hacen que esa marca sea muy potente. Primero, un nombre poderoso, un nombre diciente, un objetivo que es un objetivo de un canal digital, porque hoy en día los canales digitales cada vez vienen cogiendo mucha más fuerza, se vienen desarrollando los e-commerce con mayor constancia, se blindan más, dan más confianza. Tienes un nicho interesante, un público objetivo interesante, un producto fenomenal. Empieza a cumplir con varios parámetros donde uno dice Intelecto.com realmente es el sitio, o más que el sitio, es ese espacio donde las personas pueden encontrar realmente cómo encontrar ese camino para poder cumplir con ese propósito de vida. Ahora, pero desde la visión de Camilo Cruz, desde la visión de ese empresario exitoso, de esa persona que tiene un recorrido bastante grande como conferencista, ¿dónde ves a Intelecto.com en un futuro cercano? ¿Dónde lo quieres ver? ¿Cuál es tu visión para nuestro sitio web Intelecto.com? Bueno, primero que todo, obviamente, una de las cosas que yo buscaba con este sitio era que hubiera un sitio donde alguien se hubiese tomado la molestia de escoger aquellos títulos que uno diga por su contenido, por la experiencia del autor, por el reconocimiento mundial que han recibido estos conceptos. Estos son los títulos más importantes en cada una de sus áreas, ¿no? Entonces, que si vas a mirar el área, por ejemplo, de comunicación efectiva, puedas decir, aquí hay 5 o 10 títulos de los más importantes en el área de comunicación, o en el área de los negocios, o en el área de las finanzas, o en cualquiera de las otras áreas. Entonces, eso era lo primero. Lo segundo era darle a las personas la oportunidad de tener opciones en cuanto a cómo digerir esa información. Porque pese a que yo pueda y que me guste más leer un libro en físico, que yo pueda subrayar o que pueda resaltar, hay personas, por ejemplo, yo leo muchos libros en ebook, porque me gustan, me encanta la facilidad de poder tenerlos ahí a la mano, de poder cargarlos conmigo, poder cargar conmigo en el avión 100 libros. Que si tuviera que tener 100 libros físicos, pues no, me tocaría llevarlos en la maleta y no podría leerlos ahí, pero aquí los tengo ahí en mi tablet, en mi laptop, y que otras veces, por ejemplo, a mí me encanta hacer ejercicio y todas las mañanas yo hago más o menos una hora y cuarto de bicicleta, hago unos 20, 30 kilómetros de bicicleta en ruta todos los días. Y lo que yo hago es que siempre estoy escuchando un audiolibro, porque me di cuenta que qué espectacular, qué mejor manera de ir uno trabajando en la parte física, pero también trabajando en tu desarrollo mental y en tu desarrollo intelectual. De ahí viene, de hecho, el concepto de intelecto, ¿no? De intelecto, de trabajar esa parte intelectual, esa parte mental. Entonces, en Intelecto.com, pues obviamente la gente puede escoger si quiere un programa un curso en línea, o un audiolibro, o un ebook, o un libro en físico. Y lo bueno es que, pues obviamente, yo encontraba personas que me decían, no, yo me meto a Amazon y a buscar libros y a veces es un poquito estresante porque tienes tantos millones
que no sabes por dónde. Pero si ya tienes un sistema que ha curado esta lista, que ha dicho, hemos escogido los mejores en cada una de estas áreas, libros que a lo mejor han pasado 20 o 30 o 50 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Entonces dices, pues eso es lo que yo quiero, porque pues sé que estoy leyendo un libro que ya ha sido avalado, que ya ha sido reconocido, cuyo material ha sido aceptado por una gran cantidad de lectores. Entonces yo veo a intelecto.com posicionándose ahí, siendo un compañero de esos emprendedores, empresarios, líderes que saben y que han valorado el valor de la lectura, que han valorado la lectura y que dicen, yo quiero simplemente poder saber que entro y en 2 minutos puedo tomar una decisión sobre qué libro comprar. De acuerdo. Y en eso nos estamos enfocando todas las personas que trabajamos en el tema del comercio electrónico, en poder desarrollar una marca que acompañe a esos usuarios y que ayude a conseguir esos propósitos de vida. Hablaste de intelecto.com. Intelecto.com claramente reúne todos esos aspectos que realmente busca la gente para poder hacer una transformación total de su vida a través de la lectura. Hay un libro muy especial del cual yo quiero que tú hables ya para ir finalizando este podcast, que se llama Las 3 promesas. ¿Por qué Las 3 promesas podría ser un libro que puede influir muchísimo en la vida de las personas, de los lectores y de aquellos que quieran salir de la zona de confort y buscar esos objetivos que tanto anhelan? Mira, pues obviamente para las personas que a lo mejor no han leído mucho de mis libros o han leído algunos de mis libros, pero no mis últimos libros, Las 3 promesas es mi más reciente libro. Es un libro que publiqué hace un par de años, el año pasado de hecho, y que quizás es uno de los libros que ha sido más autobiográfico, porque lo que yo hago aquí en este libro es compartir con las personas 3 promesas que yo me hice, que cambiaron mi vida y me ayudaron a convertirme en la persona que hoy soy. Así que estas son 3 promesas que me he hecho a lo largo de todos estos años. Y nosotros, bueno, tú ya conoces obviamente la naturaleza humana es la de prometer mucho y hacer poco. No, nosotros... De hecho, por ahí hay recuerdo un gran escritor que decía que nadie promete tanto como el que no va a cumplir. Y es cierto, uno promete mucho, pero no cumple. Sin embargo, cuando escribí este libro de las 3 promesas, dije, quiero compartir con las personas 3 promesas que yo me hice, que cambiaron mi vida. Y rápidamente, para mencionarte esas 3 promesas, la primera de ellas simplemente tiene que ver con el hecho de que yo o cualquiera de nosotros tenemos sueños, tenemos metas y objetivos que queremos lograr. Y en un plato de la balanza están esos sueños, metas y objetivos. Pero en otro plato de la balanza también están un montón de dudas, de miedos, de inseguridades, de no saber si vamos a poder dar la talla y lograr lo que queremos. Y en la vida tú tienes 2 opciones y es en cuál de esos platos te enfocas, cuál de ellos es el que vas a permitir que controle tu vida. ¿Quieres que tu vida esté dirigida por tus sueños y tus metas o por tus sueños o por tus miedos y tus dudas? Y entonces ahí viene la primera promesa y la primera promesa es que a pesar de mis debilidades, de mis dudas, de mis inseguridades, yo voy a permitir que sean mis sueños y mis metas los que me digan qué tan lejos puedo llegar. Y yo creo que cuando tú haces eso, ¡wow! Espectacular, porque entonces ya no estás viviendo una vida víctima de tus miedos y tus temores, sino que estás diciendo que sean tus sueños, estás decidiendo que sean tus sueños los que te digan qué tan lejos llegar. La segunda promesa tiene que ver con el hecho de que nosotros, pues no todo en la vida son éxitos y triunfos. A veces tienes caídas y a veces algunas de esas son aparatosas. Y la segunda promesa que yo me hice es que en toda caída, en todo fracaso, yo iba a buscar la semilla de un éxito aún mayor.
En otras palabras, en lugar de sentarme después de una caída y decir, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para que me sucediera esto? ¿Por qué Dios me manda esto? Lo que yo iba a hacer es que iba a coger esa caída y dentro de esa caída iba a sacar dentro, a aprender y a identificar la semilla, la enseñanza de algo que me diera la oportunidad de lograr más adelante un éxito aún mayor. Y la tercera promesa tiene que ver con algo que pues a todos nosotros nos pasa, obviamente, y es que todos nosotros vivimos en un mundo donde estamos rodeados de otras personas y pues al ser así, lo que otras personas piensen de nosotros pues influye en nosotros, nos afecta. No, o sea, yo he encontrado personas que si hay críticas de alguien más por ellos, si alguien no los apoya, no cree en ellos, se sienten profundamente, se deprimen y eso es natural que suceda. Sin embargo, la tercera promesa dice, ¿sabes qué? Yo nunca voy a permitir que las opiniones de otros pesen más que mis propias opiniones sobre mí mismo. Porque la única opinión que vale y que tiene sentido y tiene peso es la que yo tenga de mí mismo, no lo que los demás digan. Entonces, cuando yo identifiqué estas tres promesas, y lo que hago en el libro es ayudarle a las personas a que en un libro que está lleno de mucha acción, de pedirle a las personas ciertos cambios que hagan, que miren cómo pueden ellas mismas hacerse a sí mismas, en sus propias palabras, esas mismas tres promesas. Porque cuando tú haces eso, entonces primero conectas con tu misión personal, con tu propósito de vidas. Aprendes, segundo, aprendes cómo responder ante las caídas. Y tercero, te liberas de la prisión de las opiniones ajenas y del qué dirán, ¿no? Y estas tres cosas son increíblemente liberadoras. Bueno, Camilo, ha sido un verdadero placer poderte tener hoy aquí con nosotros. Estoy seguro que los oyentes van a aprender muchísimo de este podcast y seguramente, pues, más que aprender, lo van a poder aplicar. ¿Algún mensaje final muy concreto para que quieras compartir con nuestros usuarios y con nuestra audiencia? Mira, alguna vez yo leía que lo que nosotros podemos lograr es espectacular, pero lo que generalmente logramos es vergonzoso. Y esto es una frase de James Joyce, y él decía esto era porque, pues obviamente, nosotros tenemos un potencial increíble, pero a veces no nos damos nosotros mismos la posibilidad de utilizarlo porque ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de desarrollarlo. Entonces, hoy me has oído hablar mucho acerca del valor de la lectura, pero no es simplemente desde el punto de vista de autor que te estoy diciendo esto. Simplemente te lo estoy diciendo porque tú mereces saber y conocer de qué madera estás hecho y todo ese potencial que hay en tu interior. Lo mereces. Tú mereces poder vivir una vida en la cual dices, yo fui capaz de utilizar mi potencial al máximo. Y la lectura es simplemente un medio para que tú logres hacer eso. Gracias nuevamente, Camilo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este capítulo de Penguin Podcast Colombia. No olviden visitar intelecto.com y explorar todo lo que tiene para podernos ofrecer ese mundo fantástico de la lectura. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Christian Sáenz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.